Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de El Templo de Istar, el primero de los libros de la trilogía de las leyendas de la Dragonlance, archiconocido libro de fantasía o fantasía oscura. Bueno, quizás alguno lo calificaría de romantasy por todo lo que va pasando en el libro, pero bueno, yo ahí, como digo, lo voy a seguir calificando de fantasía o fantasía oscura. Y es, como digo, el primero de los libros de las leyendas de la Dragonlance, una trilogía que en su momento, pues la verdad es que lo petó de una manera espectacular, después de las crónicas de la Dragonlance, de una trilogía que pues tiene una historia cerrada y la cual pues puedo mencionar, pero de forma tangencial, vamos a decir, sin hacer excesivos spoilers, salvo que evidentemente esta trilogía es años después, de manera que, pues obviamente, si ganaron los buenos, pues se sabe que ganaron los buenos, ¿vale? Esto es así, ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, en este libro vamos a ver cómo evoluciona un mundo. Esto, pues creo que muchos lo descubrieron con Abercrombie y con su trilogía de la Primera Ley y su trilogía de la Era de la Locura, que sucede muchos años después. En este caso no pasan tantos años desde las crónicas de la Dragonlance, pasan, si no me equivoco, 5 o 6 años, y básicamente pues el mundo se ha reconstruido. Recordemos que hubo una enorme guerra entre el bien y el mal, aunque en Kirin es habitual tener en cuenta también a la neutralidad, tener los buenos, los malos y los neutrales, esos magos neutrales de capa roja. En cualquier caso, pues vemos cómo evolucionan los personajes y cómo pues algunos de ellos van a estar más o menos presentes en este libro. Evidentemente, pues os voy a hablar de estos personajes, por eso digo que no es spoiler exactamente, pero pues vais a saber que sus personajes sobreviven y vais a saber pues, que sus personajes toman un determinado camino. Algunos de ellos que en las crónicas pues habían medio desaparecido, vamos a decir, o no habían estado tanto en cuenta de ese final de las crónicas. ¿Qué tenemos aquí? Pues una primera escena maravillosa en la que nos encontramos con Crisania, que es una clériga de Paladín, encontrándose con Raistlin Majere, este mago de capa roja, capa neutral, que se ha pasado al lado oscuro y ahora tiene una capa oscura. De manera que, bueno, ya tenemos un malo, entre comillas, definido. Y tenemos pues la cuestión de que Crisania es advertida por Paladine, de que en un sueño, en una visión, de que algo tiene que hacer, algo se está gestando y algo pues va a tener que tomar algún tipo de determinación. Por eso insiste en encontrarse con Raistlin e insiste en principio en tratar de retarlo, en tratar de decirle que va a quitar su maldad del mundo y que va a acabar con todos los malos malosos. Bueno, esto es la idea que tiene Crisania, pero se encuentra con que Raistlin no es lo que espera. Raistlin no es un malo maloso, no es uno de estos malos super guapetones que están ahí diciendo que van a conquistar el mundo, que van a arrasar con todo y demás. Todo lo contrario. Dice que si quisiera conquistar el mundo lo podía hacer en un segundo sin ningún tipo de problema, pero que él busca algo más. Y ese algo más se va a definir a lo largo del libro, no lo va a desvelar en esta primera interacción, pero vamos a ver cómo poquito a poquito se va gestando, ¿no? Esa idea de que realmente Raistlin dice la verdad. Él no busca conquistar el mundo, sino que busca algo más. Por supuesto, eso no lo voy a decir en este vídeo, ¿vale? Creo que no sería lo suyo. Pues aquí tenemos a Crisania, que es invitada por el propio Raistlin, le invita a su Thor, le dice pásate por ella sin ningún tipo de problema y te explico un poquito más de esto. Esto genera un viaje que, bueno, pues obviamente, aunque sea un mundo pacificado, pues es un viaje más o menos complejo, con muchos peligros por el camino, y un viaje en el cual nos encontramos con Tanis, que va a llevar a Crisania, o que va a buscar una manera de llevar a Crisania pues a este encuentro. Y esa manera va a ser pedirle ayuda a su viejo amigo Caramon, al hermano gemelo de Raistlin, para que vaya a acompañar a Crisania y que no tenga peligros por el camino. El problema es que Caramon, recordemos que tenemos el binomio entre Caramon y Tika, una pareja que se forma, una pareja que se casa, una pareja que tendría que vivir con felicidad y con armonía, pero la historia, aunque empieza con una taberna y vemos que Tika está pues haciéndose cargo de la taberna prácticamente, esa taberna donde empezó toda esa historia de las crónicas de la Dragonlance, y donde pues a pesar de todo todavía pues empieza también esta nueva historia.
Y esta nueva historia empieza de una manera distinta porque nos vamos a encontrar un Caramon que, después de ayudar con su hercúlea fuerza a la reconstrucción de la ciudad y ayudar con una cierta habilidad con la metalurgia a pues, fabricar diversas cosas que podían hacer falta, pues llega un momento en el que no sabe qué hacer, en el que se aburre, en el cual no encuentra su lugar en el mundo y cae en el mundo de la bebida. Vale, una cosa bastante curiosa, ¿vale? Quizás es un libro un poco antiguo, a día de hoy está mucho más normalizado, pero desde luego lo vemos en unas circunstancias horribles, con una familia que no puede progresar por culpa de él, y con una misión que le van a plantear, que es el de acompañar a Crisania, que realmente pues no sabe muy bien cómo puede hacer para cumplir esta misión. ¿Vale? Básicamente, pues este es el avance que tenemos de una persona como Tika, que evoluciona, que ya no solo es que monte una casa casi prácticamente ella sola, porque no puede contar con Caramon, que lleva una taberna, que lleva un negocio que sigue funcionando a pesar de todo, sino que, bueno, pues nos encontramos a un personaje que va claramente cuesta abajo. Y esta cuesta abajo tiene mucho que ver con Raistlin, con su hermano gemelo, que en un momento determinado, incluso contando con él, incluso invitándolo para que vaya a vivir con ellos y demás, Raistlin rechaza totalmente, no acepta sus cartas y además ni las abre, simplemente las quiere por fuera. Tío, déjame en paz, sigue con lo tuyo y no me contactes, por favor, ¿no? Lo cual pues es una parte de la que lleva a Caramon a realmente tratar de olvidarse de él y abandonarse total y absolutamente a la bebida. En esta historia, Crisania pues tiene que llegar hasta la torre, se encuentra con que el apoyo que le va a ayudar, ese apoyo de Caramon, pues es prácticamente inexistente, porque ella misma se da cuenta de que no es el camino y se va sola directamente, de manera que va a ser el bueno de Taslehov Burford, el bueno del Kender, que tras visitar la casa de Caramon y de Tika, decide que tiene que ser un poquito más responsable y que va a tener que tirar un poquito de Caramon hacia esta pequeña aventura, que al final pues tampoco parece que sea mucha cosa, pero que al final pues es una persona que deben proteger, ¿no? Y después de un encuentro bastante curioso en la casa de Caramon y de Tika, pues Tika cierra la puerta por dentro y le dice: Caramon, pírate de aquí, cumple tu misión, haz lo que veas, pero por aquí no vuelvas hasta que dejes la bebida. Y ahí se van, el bueno de Caramon y el bueno de Tas, ahí se van a perseguir a Crisania, a tratar de ayudarla para que llegue a esa torre de hechicería y que le permitan pues visitar por un lado a Raistlin y entender qué puñetas es lo que está haciendo, y que, como digo, pues creo que no se puede desvelar aquí en esta reseña, porque si se desvela es un poquito trampa, ¿vale? Por supuesto, lo que está planteando Raistlin es un tema bastante turbio, bastante más poderoso de lo que espera cada uno de ellos. Su paso al lado oscuro tiene más que ver con sus intereses de conocimiento y sus intereses de acción que realmente pues un interés de maldad sin más. Y esto lo vemos al principio cuando estas fuerzas reducidas, las fuerzas de la oscuridad, con Kitiara a la cabeza, que al final es la comandante de las fuerzas de la oscuridad, y montada en un dragón, pues acude a la torre donde está Raistlin, que le hace un ofrecimiento de dejar ese lado oscuro e ir un poquito más allá, y ella lo rechaza totalmente. Prefiere seguir mandando ese ejército por el método tradicional y no estar dentro de los planes de Raistlin, lo cual pues la pena, pero tampoco le preocupa demasiado. Vale, dice, bueno, pues mira, si no quiere participar, allá ella. Al fin y al cabo, recordar que su hermana, con lo cual si ella no quiere meterse en el berenjenal, pues le da un poquito igual, a pesar de que, bueno, pues acaba afectando ligeramente, y podemos considerarlo un pequeño cameo en este primer libro. Pequeña escena que no da para mucho más, pero donde también vemos ese punto que yo creo que es importante de darse cuenta de que Raistlin no es el malo propiamente dicho. O sea, él reitera una y otra vez que conquistar el continente u otros continentes que ni siquiera conocen ellos pues no tendría ningún tipo de problema, pero que no es su objetivo, que, como digo, pues conocemos a lo largo del libro porque lo acaba confesando, ¿no? Y acaba confesando pues esa especie de tejemaneje que quiere realizar. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues los que conocéis un poquito del mundo de la Dragonlance sabéis que el templo de Istar ha sido destruido y que mucho antes de las crónicas, incluso de las crónicas de la Dragonlance, ya no existe. Porque en un momento determinado pensaron que eran mejores que los dioses y dijeron que, bueno, pues se cargaban la ciudad y a otra cosa. Con lo cual ya no existe el templo de Istar, pero tienen una necesidad de acudir al templo de Istar por uno u otro motivo. ¿Vale? Por supuesto, aquí vemos a los tres personajes, vemos a Raistlin, vemos a
Vemos a Cristiana y vemos a Caramon, ¿vale? Parece Caramon, desde luego. No vemos más personajes, curiosamente, lo cual me deja un poquito ofendido, vamos a decir, porque aquí falta alguien. Pero en cualquier caso, pues lo dicho, tenemos esta especie de tríada donde vemos a Cristiana que tiene una buena sensación con Raistlin y tiene una mala sensación con Cara, lo cual es bastante novedoso dentro de lo que nosotros conocemos, ¿no? Porque Raistlin es el que suele dar bastante mal yuyu y sin embargo Caramon es el que suele pues quedar mejor, es el alto, el fuerte, el guerrero, ¿no? Y bueno, pues en este caso las tornas se han cambiado, ¿no? Por mucho de que Raistlin haya abrazado pues esta túnica negra que ya sugiere pues que es malo, o entre comillas, o como diría alguno, malo, como queráis identificarlo. Bueno, ¿qué decir del libro? El libro está partido en dos partes muy claras y muy concretas, ¿vale? De esta primera parte, pues ya os he comentado pues, una buena cantidad, a pesar de todo. Vamos a ver sorpresas, porque vamos a ver a Cristiana en una situación bastante complicada. Vamos a ver cómo sus amigos van a intentar salvarla. Vamos a ver cómo Taslehor Burford es un Kender muy simpático él. Como todos los Kenders, pues se le caen cosas en sus bolsas, cosas de otros personajes, pero que bueno, pues se caen en sus bolsas y demás. Están bastante prevenidos contra él y pues ya suelen tener bastante cuidado, pero en cualquier caso pues tiende a liarla muchísimo por su afán de exploración. Al fin y al cabo es un Kender, por su capacidad de tener en sus bolsas pues objetos que, aunque no sean de sus amigos, pues que van cayendo en ellas y que pueden ser útiles en un momento determinado, y que a lo largo de las crónicas de la Dragonlance ha perdido amigos, ha perdido cosas y por tanto pues es un Kender más maduro y más aventurero, es cierto, pero también más maduro que otros Kenders de su mismo estilo. Y por eso pues, lo vamos a ver un poquito más responsable. Va a intentar hacerse responsable de Caramon, va a intentar ayudarle dentro de lo posible, dentro de su caótica manera de hacer las cosas, y va a compartir las aventuras con él, porque al final esta segunda parte la vamos a tener, y no voy a explicaros cómo, porque no procede, en el propio templo de Istar. Y allí es donde van a estar, pues va a estar Caramon y Tash por una parte, va a estar Cristiana por otra, que también va a tener que ir, y va a estar Raistlin en una forma bastante curiosa tratando de cumplir sus objetivos, ¿vale? No puedo deciros si los cumple o no, pero digamos que son todavía más altos que conquistar todo el continente de Krynn y todo ese terreno que la propia diosa de la oscuridad tenía como objetivo. Para que os hagáis una idea de hasta dónde llega esta confabulación de Raistlin. Veremos si lo consigue o si no lo consigue, porque como digo, este es un primer grandísimo paso, muy complicado, que rompe con todas las historias de fantasía que podáis conocer y que realmente pues genera una situación bastante curiosa y que, bueno, pues yo creo que más allá del final, que te deja bastante triste, pues te da pie a querer leer una segunda parte. Que por supuesto pues te deja ahí justo en el momento curioso o en el momento en el cual se cumple algo que tú sabías que se tenía que cumplir, pero que igualmente te sorprende cómo se cumple y sin saber realmente pues si se han cumplido ciertos objetivos o no. Es cierto que queda un poquito abierto en ese sentido, pero bueno, hay que entender que es una primera parte. No es la comunidad del anillo, ¿vale? No es que tomen una decisión y ya está, sino que vemos por fin el percal y vemos cómo pues algunos personajes ganan y pierden dependiendo de muchas circunstancias. No algo tangible, sino más una cuestión de ideas que otra cosa. ¿Qué decir en cuanto a la obra en sí misma? Bueno, es una obra muy clásica, vamos a decir, fantasía muy clásica, muy bien partida. Tenemos el primer libro y el segundo libro, ¿vale? El primer libro, pues obviamente son aventuras por un continente pacificado, pero que todavía tiene muchos peligros por los bosques, todavía quedan enemigos, todavía quedan personajes con historia, vamos a decir, o enemigos con nombre, como decimos los de los Wargames, ¿no? Ese tiene nombre, ¿no? Tiene su historia, tiene su recorrido, y que además, pues, graciosamente vamos a ver cómo en el Templo de Istar también conocen a estos personajes, ¿no? Porque tienen su recorrido a lo largo de muchos años. Vamos a ver cómo dentro de esos peligros pues hay confabulaciones dentro de confabulaciones dentro de confabulaciones. Vamos a ver cómo Raistlin Mahere es un personaje realmente tenebroso en el sentido de que es capaz de conspirar de una manera espectacular para conseguir sus objetivos y que en muchas ocasiones los diferentes personajes creen que saben lo que quiere hacer, pero evidentemente lo encuentran pero muy tapado todo. O sea, creen que lo saben, pero descubren otra capa y otra capa y otra capa y otra capa de intriga, hasta que al final realmente no saben si les está ayudando, si les está fastidiando, si quiere acabar con ellos o si les quiere salvar.
¿vale? Esto es un poquito la idea del propio Raistlin, y que deja ver por un lado su enorme inteligencia, su capacidad mágica de hacer situaciones pues, realmente sorprendentes, y bueno, pues ese objetivo final de Raistlin que está bastante más allá de lo que se puede ver prácticamente en cualquier libro de fantasía. Ya digo, en general, de la fantasía universal, vamos a decir. Bueno, y la verdad es que es un libro, en ese sentido, bastante sorprendente. Recomendarlo, por supuesto. O sea, yo creo que Las leyendas de la Dragonlance es un libro muy recomendable, una trilogía muy recomendable. La puerta de Istar es un libro muy recomendable. Creo que es una trilogía que es mejor que las crónicas de la Dragonlance, porque en las crónicas vemos a una serie de personajes cumplir objetivos y demás, que te da la sensación de que es una partida de rol. Esto ya no es una partida de rol, ¿vale? Esto ya es bastante más complejo y ya tiene un trasfondo de un personaje que está muy por encima del resto y que pues intenta, dentro de lo posible, el cumplir sus objetivos más allá de cualquier otra cuestión. Y como a veces pues simplemente descarta las cosas en plan, esto no me interesa, y todo ese mundo se queda sorprendido diciendo, pero si todos creíamos que tú querías tal cosa, y dice, no, esto me da exactamente igual, ¿no? Y todos se quedan alucinados pensando y entendiendo que no tiene absolutamente ni idea de lo que quiere hacer. Como digo, libro más que recomendable, por encima de las crónicas, aunque recomiendo empezar las crónicas un poco por ir conociendo los personajes, que también vamos a ver en el segundo y en el tercer libro de las leyendas de la Dragonlance, y por supuesto, pues aprender a querer a estos personajes, ¿no? Como el Kender Tasslehoff Burford, que creo que es uno de estos personajes que te llegan al corazón, ¿no? Y que llega a un punto en el cual los acabas queriendo bastante, porque entiendes que son buena gente, independientemente de que sea un Kender en un mundo de fantasía, ¿vale? Creo que los lectores entenderéis este tipo de referencias. Y bueno, pues poquito más que decir. Realmente, como digo, es un libro que en su momento me sorprendió mucho y me alegra muchísimo leerlo de nuevo y ver que muchísimas de esas sensaciones que tuve al leerlo por primera vez, pues las recupero a día de hoy, ¿vale? Que ya tengo pues unos poquitos más de años, unas poquitas más de experiencia, unas cuantas páginas más leídas y un poquito menos de pelo por ahí arriba. Con lo cual, pues es lógico pensar que un libro que aguanta ese escrutinio a lo largo de los años, pues que es un libro bastante recomendable. Además, se puede conseguir a día de hoy, si no me equivoco, en tapa blanda sin ningún tipo de problema. Creo que en tapa dura que ya no está disponible, pero bueno, en cualquier caso, pues una buena narración y uno de estos libros que vale la pena para echar un vistazo, para acercarse al mundo de la Dragonlance y para descubrir pues este mundo que un día una pareja de escritores pues dijo, vamos a crearlo, ya que el escritor principal que estaba aquí para hacer esto, pues finalmente no puede escribirlo, vamos a escribirlo entre nosotros, apoyándonos en el equipo, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, y que pues de pronto lo estallaron todo y se encontraron con un grandísimo éxito que perdura a lo largo de las décadas. Un poquito más, como digo, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.